Saludos, gentes, bienvenidos a un espacio más de FM. Vamos a tratar de hacer un análisis del cierre de este periodo legislativo. Vamos a tratar de hacerlo, vamos, lo más frío, lo más real, lo más objetivo posible, tomando en cuenta que esta es una asamblea que está asumiendo en realidad reformas profundas. La verdad es que reformas que cambian totalmente el espectro de la dinámica democrática del país. Hay capacidad, hay en realidad conciencia. La gente que está en la Asamblea Legislativa actualmente decidiendo y que posteriormente va a llegar a tomar posesión en esos espacios, en realidad tiene clara la dimensión del tipo de reformas a las que está sometiendo al país. Vamos a tratar de hablar un poco de esto, qué es lo que en realidad le ha dejado este ejercicio legislativo al país, si hay algo que en realidad dentro de las reformas o leyes que se han aprobado son reformas y leyes que han sido en gran beneficio para la población o francamente han beneficiado a pequeños grupos o prácticamente a aquellos que están gobernando. Vamos a tratar de analizar todo esto y para entrar en materia quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, a Leonel Herrera. Leonel Herrera, periodista y articulista de temáticas del día a día del país. Leonel, gracias por estar con nosotros. Franklin, qué gusto estar otra vez con vos y con todas las personas que te siguen. Vamos a ver qué es lo que pasó en estos 3 años. Y básicamente quedan 12 días, ¿verdad? En general, antes de entrar al detalle, ¿cómo calificarías a esta gestión legislativa, predominantemente bajo la dirección de políticos de nuevas ideas? Yo creo que la historia va a poner en su lugar a esta gestión parlamentaria, que en mi opinión ha sido la principal cómplice y la principal viabilizadora del proyecto autoritario de Bukele. Bukele no habría podido hacer todo lo que ha hecho sin tener la correlación en la Asamblea Legislativa. No habría podido cambiar a los magistrados de la sala de lo constitucional para que lo autorizaran a reelegirse a pesar de que la Constitución lo prohíbe. No habría logrado endeudar al país por más de 10,000 millones de dólares si cada martes sus diputados en la Asamblea no hubiesen estado aprobando préstamos. No tendríamos todas las violaciones a derechos humanos contra personas inocentes en el marco del combate contra las pandillas si cada mes en los últimos 2 años la Asamblea no hubiese estado prorrogando el régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales a toda la población con el pretexto de perseguir a las maras. No habría Bukele creado toda la opacidad y la intransparencia sin que la Asamblea le haya aprobado la ley a la VI y le haya aprobado otros mecanismos para volver más opaca la gestión pública y la administración de los recursos del Estado. Bukele no habría tenido el éxito electoral que tuvo, aparte de su reelección inconstitucional, si, por ejemplo, la Asamblea Legislativa no hubiera aprobado todas las reformas al Código Electoral, si no hubiera la Asamblea Legislativa remarcado la cancha a favor del oficialismo. Es decir, Bukele no sería lo que es, no habría hecho todo lo que ha hecho sin la Asamblea Legislativa. Entonces, la responsabilidad que hay para esta Asamblea Legislativa es enorme. Eso por acción, por lo que han hecho. Y ahora si nos vamos por lo que no han hecho. ¿Ah? ¿Por qué, por ejemplo, esta Asamblea Legislativa, teniendo toda la correlación que ha tenido, no aprobó la reforma fiscal progresiva? Donde paguen más los que tienen más. ¿Por qué no le han eliminado el IVA a los insumos agrícolas, a las medicinas? ¿Por qué no han aprobado
una ley de soberanía alimentaria ayude a la grave crisis alimentaria que hay en el país. ¿Por qué no han aprobado medidas para reducir el alto costo de la vida? Entonces, es una asamblea que yo diría que es la peor asamblea en las últimas décadas, ¿verdad? Es la verdadera responsable de que no se resuelvan los problemas en este país y es la verdadera responsable de la consolidación autoritaria que ahora tenemos. Y yo creo que van a despedirse aprobando una reforma constitucional. Acordate que se iniciaron el 1 de mayo de 2021 aprobando la destitución del fiscal general y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se van a despedir aprobando una reforma constitucional que es ilegal. Yo escribí un artículo en Gato Encerrado que se llama 5 razones para rechazar la reforma constitucional y planteaba, a ver si me acuerdo ahorita de las 5, primero, esa reforma es ilegal porque debió aprobarse antes de las elecciones del 4 de febrero. Así lo ordenó la Sala de lo Constitucional en una sentencia en el año 2015, cuando anuló una reforma constitucional que ampliaba el periodo de los alcaldes y diputados. Entonces dijo la Sala que la reforma debió haberse aprobado antes de las elecciones legislativas y no después, porque al aprobarla antes, de alguna manera la población va a aprobar o a desaprobar esas reformas cuando vote por los diputados, ¿verdad? Es decir, la gente va a estar consciente que estos diputados que va a nombrar van a ratificar una reforma constitucional en la nueva legislatura. Entonces, ese proceso, digamos, de que la gente conociera previamente y que estuviera consciente y que indirectamente se pronunciara por las reformas a la hora de votar por los diputados, no se dio. Segundo, porque estos diputados son ilegales, porque bajo el artículo 75 de la Constitución, que le suspende los derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial, y si tú ves todos estos diputados que se eligieron o que se reeligieron, violaron el artículo 75 porque promovieron la reelección de Bukele, entonces no tenían derechos ciudadanos. Y un derecho ciudadano es aspirar a un cargo de elección popular, ejercer un cargo público. Estos diputados de esta asamblea que viene van a ser absolutamente ilegales y no podrán ratificar la reforma constitucional. La tercera razón tiene que ver con que por la magnitud de esta reforma, porque no es una reformita, un artículo, a 2 artículos de la Constitución, es una reforma que toca incluso cláusulas pétreas y por tanto debe ser aprobada no en un proceso ordinario de reforma, sino que a través de una asamblea constituyente. O sea que la única posibilidad sería que se hubiera convocado una constituyente. La otra tiene que ser, la otra razón tiene que ver con que las reformas constitucionales no son leyes de cortos periodos, son normativas de largo alcance que norman aspectos sustanciales del Estado y de la sociedad. Por eso se aprueban con amplias discusiones públicas. Normalmente en los países donde hay reforma constitucional hay referendos, ¿verdad? Hay debate, hay diálogo y hay consenso. Y eso no se ha dado en este caso. Y finalmente, la última razón, más de carácter político, es porque no es una reforma para hacer nuevos derechos, para actualizar el marco constitucional a la nueva realidad, a los nuevos avances democráticos, sino que claramente es una reforma para institucionalizar la dictadura. Entonces, pero con esa reforma se van a despedir estos diputados y lógicamente ratificando esa reforma se van a estrenar los nuevos. Tenés seguro que el 1 de mayo los nuevos diputados van a ratificar la reforma que en estos últimos días de abril apruebe la asamblea saliente. Es decir, ellos van a reeditar su gesta antidemocrática de hace 3 años. Hace 3 años fue destituir al fiscal, a los magistrados de un solo tajo. Ahora va a ser a ratificar esa reforma constitucional ilegal por las razones que comenté. Y cuando uno revisa por lo menos una publicación de la prensa gráfica que trata de detallar en números
cómo se ha comportado el trabajo de esta Asamblea Legislativa, resulta que la mayor cantidad de leyes aprobadas y de decretos en realidad que han pasado en la Asamblea Legislativa han pasado Dispensa de sin, trámite. sin discusión en las comisiones, sin debate, sin investigación, sin diálogo con los sectores y simple y sencillamente por una instrucción de CAPRES bajo la metodología de dispensa de trámite. Entonces, una asamblea legislativa que ha dejado de desarrollar el ejercicio del parlamentarismo y básicamente su mayor producción ha sido a partir de la dispensa de trámite, ¿cómo se califica esto, Leonel? Sí, creo que esos son otros elementos que se pueden evaluar. Yo he empezado por lo que considero más relevante, que son los resultados, ¿verdad? Lo Sí, que sí, han sí, hecho claro. y lo que no han hecho, porque eso es lo que ha impactado directamente en el país. Pero por supuesto que el aspecto que estás mencionando es fundamental. Es una asamblea legislativa que no se ha comportado como un órgano independiente, sino que como un pasapapeles del Ejecutivo. No ha habido ningún debate, ahí no ha habido parlamentarismo, ahí no había... Mira, los parlamentos son en el mundo las instituciones que mejor reflejan el debate plural y la diversidad de visiones que hay en un país. En este caso, la Asamblea Legislativa ha sido un monólogo, ¿verdad? Una orquesta que ha ido con el mismo sonido, y no ha habido debate, no ha habido discusión sobre los grandes problemas del país, los proyectos de ley aprobados, todos provenientes del Ejecutivo, es decir, aquí el ejercicio de los diputados de presentar sus propios proyectos de ley, con lo que le ofrecieron a la gente, eso no se ha dado. Entonces ha sido una metodología que confirma la ausencia de separación de poderes. Entonces la Asamblea se ha comportado como un pasapapeles del Ejecutivo. No han tenido los diputados iniciativa propia, todo viene de casa presidencial, no ha habido debate, todo ha sido con dispensa de trámite. La ley del Bitcoin, ¿verdad? Es un ejemplo clásico. Una ley tan relevante no fue objeto de ningún debate técnico, político, sino que se aprueba de manera express, en cuestión de horas en la Asamblea Legislativa. Y prácticamente el acuerdo de aprobar la ley se toma en una reunión virtual. El Faro informó que en una reunión virtual de dos hermanos del presidente con unos gurús criptomonederos, ahí se aprobó esa ley y luego va la ley a la Asamblea Legislativa. O todos los préstamos que se han aprobado sin decir para qué se va a utilizar. Eso es inédito. ¿Te acordás antes cómo era objeto de discusión, de escrutinio? El gobierno tenía que justificar en qué se iba a aprobar un préstamo. Claro. Yo recuerdo que estaba prohibido aprobar préstamos para gasto corriente y todo tenía que ser para inversión pública, para proyectos. Ahora han aprobado préstamos hasta para pagar deuda, ¿verdad? Han estado pagando deuda con más deuda. Lo que acaban de hacer es un engaño, ¿verdad? Pagan deuda, pero contratando deuda y todavía más cara, ¿verdad? Y aún así dicen que es un logro y la gente lo aplaude creyendo que de verdad es un logro. Es decir, creo que el desempeño en términos de la metodología parlamentaria es otro punto a señalar, como bien vos planteás. Es decir, la calidad del debate, ahí no ha habido debate, ahí ha habido una imposición total. Yo creo que una anécdota que queda para la historia es cuando Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, le dice a la diputada Claudia Ortiz, no apoyamos la propuesta solo porque la plantea usted. O sea, es buena, pero como la plantea usted, fíjate que yo estaba leyendo el otro día que me parece que en Portugal, después de varios años de gobierno de una coalición de izquierda, acaba de asumir una coalición de centro derecha. Y el nuevo gobierno de centro derecha la noticia era que había incorporado 30 propuestas de la oposición en su propuesta de gobierno.
Es decir, yo me acordé de Ernesto Castro, es decir, ahí ves vos como una derecha civilizada, ¿verdad? En Portugal adopta propuestas de la oposición porque le parecen buenas y porque para hacer diálogo y Tiene que hacer ver con el viable su país proyecto con también. la oposición, incorpora las propuestas de y luego me acuerdo de Ernesto Castro, ¿ah? Es decir, una actitud troglodita, prepotente, mediocre, de decirle a una diputada, solo porque usted la propone no la vamos a aceptar. Entonces yo creo que ese es otro. Y finalmente yo un tercer elemento, yo diría evaluar a las personas, a los diputados como tal, ¿verdad? A mí me parecen todos estos diputados de Nuevas Ideas unos tipos mediocres, unas muchachas que no pueden ni leer. O sea, era risible verlas leyendo lo que le llevaban para el escrito, lo que iban a decir, y ni siquiera podían leer. O sea, personas sin ninguna idoneidad, sin ninguna capacidad, sin criterio propio, yo creo que evaluar a las personas también es importante y creo Sí, que estas totalmente. personas que han estado no, 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 no tienen el perfil, ¿verdad? De legisladores, ¿verdad? En el pasado nos quejamos de diputados viejos, vividores de la política. Bueno, pasamos a una nueva casta de políticos jóvenes, pero mediocres, sin capacidad de debatir, obedientes, borregos, repetidores del discurso gubernamental. A mí me llama la atención cómo dicen presidente Bukele me imagino que los gurús de la propaganda les dicen, tienen que decir presidente Bukele cada 30 segundos, no sé, yo a veces digo, mira, mejor invéntense un Jai Bukele, una cosa así, pues, ¿verdad? Porque entonces yo creo que es terrible realmente quienes están en la Asamblea Legislativa no representan para nada al pueblo, representan y como no son autónomos, no tienen capacidad y su reelección depende del presidente, de que el presidente diga que voten por ellos, entonces eso los hace todavía más faltos de autonomía y sentirse más comprometidos con el presidente. Entonces es difícil que vayan a promover una idea propia y menos aún que vayan a promover una idea que provenga de la sociedad civil. Un tercer elemento que te quiero poner en la mesa para discutirlo, porque estos son, digamos, características que deben evaluarse. Tú no puedes decir que vamos a tener un país moderno de primer mundo si este tipo de instituciones son las que en realidad operan en el país. O sea, no pega, la suma no te da, la ecuación no funciona. El tercer elemento que te quiero poner, este fue quizás de los que más escuchamos en la narrativa y en la gran promesa que impulsaron los políticos de Nuevas Ideas. Vamos a romper con la corrupción, vamos a acabar con los privilegios, vamos a hacer que las instituciones sean honestas, vamos a usar el recurso, vamos a dejar de viajar, vamos a dejar de usar gasolina, recursos, Se iban a vehículos, quitar la inmunidad. seguridad, se iban a quitar la inmunidad y entonces y además también hay que decirlo que fue un discurso que enarbolaba todavía más Nayib Bukele. En la práctica, ¿qué vimos en la Asamblea Legislativa? 3 años. La política cambió, la política fue más decente, la política pasó a ser más transparente. ¿Qué pasó con este tercer elemento que desde mi perspectiva se convirtió en uno de sus principales ofertas, digamos, hacia la gente? Sí, tienes razón, eso es fundamental también, el desempeño en materia de transparencia y de acceso a la información. No, una asamblea absolutamente oscura, ¿verdad? Primero porque bloqueó, impidió el acceso pleno de la prensa, en diferentes momentos hubo restricciones, y no me refiero al acceso a la prensa de dejarte entrar a una plenaria, sino que el acceso a la prensa, a la información, ¿verdad? Se bloqueó totalmente, se decretó reserva de 7 años, información sobre gastos, información sobre contrataciones, información que ya era pública en la asamblea. O sea,
¿Te acordás cuando conocimos quiénes eran los asesores de los diferentes grupos parlamentarios, los presupuestos que tenían asignados? Esa ya era información pública en la Asamblea y de eso ahora no se sabe nada. Pero entonces no solo un retroceso en materia de transparencia, que es la información, sino que también un retroceso en cuanto a incumplimiento de promesas, ¿verdad? La famosa promesa de que se iban a quitar la inmunidad. Nada, ya luego ya no se acordaron de eso, ¿verdad? El presidente les había dicho, no, hombre, no se claven, esa fue una mentira que dimos para la campaña. Ustedes necesitan inmunidad. La promesa de la austeridad, del no gasto, del no viaje, bueno, hay evidencia, ¿verdad?, del despilfarro que se hace. Yo creo que también no hay que olvidar el detalle de la matonería con que llegaron, ¿verdad? ¿Te acordás cómo llegaron despidiendo a personal de la Asamblea, personal cualificado, no solo personal que servía a las bancadas de los partidos, sino que también personas que eran empleados institucionales de la Asamblea, que fueron despedidos en una matonería terrible, ¿verdad? Similar a la que usó también Bukele cuando llegó despidiendo por Twitter a personas, hasta confundiéndolas por los apellidos, ¿verdad? Eso fue espantoso, digamos, violatorio del debido proceso y de los derechos y la dignidad de la gente. Yo creo que ese detalle de la me parece que también es totalmente deplorable. Cuando nosotros pasamos a revisar cada uno de los aspectos, como estos que hemos puesto sobre la mesa, hay un efecto que uno dice, ellos le llaman gobernabilidad al presidente. Así más o menos lo califican. Es decir, el presidente necesita gobernabilidad y por eso necesita tener control absoluto de la Asamblea Legislativa. Pero esa gobernabilidad no se ha traducido, digamos, o lo que ellos le han llamado gobernabilidad. En concreto, tener el control absoluto de la Asamblea Legislativa no se ha traducido en resolver aquellos grandes temas que muchas veces en el pasado no se resolvieron por la correlación de votos. Ahora prácticamente Nuevas Ideas ha tenido mayoría absoluta y hasta más de la mayoría absoluta si suma uno los partidos parásitos que han venido circulando alrededor de Nuevas Ideas. Sin embargo, los grandes temas no dieron los giros que el país necesitaba o que se esperaban. Tú mencionaste algunos al inicio, pero te pongo algunos y yo sé que hay algunos adicionales. Por ejemplo, pensiones, por ejemplo, la ley del agua, por ejemplo, la ley Bitcoin. Estos son temas que en realidad se quedaron cortos y no llegaron al nivel de cambio que la gente estaba demandando. Más bien el cambio, un pequeño ajuste para beneficiar a pequeños sectores. Digamos, en este registro, en este inventario de las grandes reformas que se esperaban de un partido que tenía el control absoluto, ¿cuáles son los que hay que reconocer, si es que hay alguno, y cuáles entonces son los que hay que señalar y demandar a esta Asamblea Legislativa, Leonel? Mira, tu pregunta tiene dos aspectos muy relevantes. Primero, sobre la gobernabilidad. Es que hay una interpretación equivocada de la gobernabilidad. Tener todo el control del aparato del Estado, tener toda la correlación en la Asamblea, eso no es gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad tiene que ver con consensos, con lograr grandes acuerdos nacionales, no solo en las fuerzas políticas y entre las instancias y los poderes del Estado, sino que también con los sectores de la sociedad. Entonces, aquí no hay grandes consensos, aquí no hay diálogo. Este gobierno no tiene diálogo con nadie. Este es un monólogo, ¿verdad?, del presidente y él es un monarca y los demás son súbditos, ¿verdad? Él no ve a la gente como ciudadanos, sino que como súbditos, a los demás funcionarios públicos como sus sirvientes, ¿verdad? Entonces, eso no es gobernabilidad. La gobernabilidad tiene que ver con pactos sociales, con grandes acuerdos. No tiene que ver con lo que hemos visto, con una asamblea legislativa totalmente sometida al Ejecutivo y con una casa presidencial controlando todo el Estado. Eso no es gobernabilidad. Y lo segundo, fíjate que yo lo resumiría así, este gobierno no tiene excusa para no resolver ningún problema del país. O sea, todos los gobiernos del frente, que fueron los últimos dos que tuvimos, bueno, podemos entrar a discutir si algunas cosas
no se hicieron porque no hubo voluntad política, o porque no tuvieron correlación política para hacerlo. Lo cierto es que los gobiernos del frente no tuvieron el poder que tiene el gobierno de Bukele, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Bukele no tiene ninguna justificación para no resolver los problemas, ¿verdad? Ahí lo que ha habido es una falta de voluntad política para no hacerlo porque no es de su interés, porque no es su proyecto. El proyecto del buquelismo no es transformar progresivamente esta sociedad, ¿verdad? Vos lo dijiste, ¿por qué no han aprobado una desprivatización de las pensiones? ¿Ah? Sino que prefirieron negociar con las AFPs, ¿verdad? Dejaron las AFPs a cambio de que les sigan prestando, que les den acceso a tomarse el fondo de los pensionados y los cotizantes para la deuda de corto plazo. ¿Por qué no han desmantelado el modelo neoliberal? Es porque no es su proyecto, ¿verdad? Demuestra, yo creo que más que con las acciones, es con las omisiones con las que el gobierno de Bukele demuestra realmente el carácter impopular de su gobierno, impopular en el sentido en que no va por los intereses populares, no va por resolver los grandes problemas que afectan a la gente. La seguridad, mira, eso lo hizo por estrategia propagandística. Él sabía que con esa tierra arrasada al eslabón más bajo de las pandillas, tenía asegurada su reelección. Por eso lo hizo. No porque no lo hubiera hecho. O sea, Bukele es un tipo irresponsable e insensible a los problemas. Vos lo ves mostrando la comida cara que come y la gente aguantando hambre. La gente apenas tiene frijoles y tortillas y un insulto. Pues, eso lo puede hacer un tipo que no vive la realidad de la gente, pero que además no la entiende. No, vos no necesitas vivir una realidad para entenderla, te podés aproximar de otras maneras. Entonces, este tipo no vive la realidad y ni la entiende, es absolutamente insensible, sabiendo que en este país 1 millón de gente está por caer en hambruna, según la FAO y otras agencias de la ONU, y mostrar la comida que él come. O sea, eh, este gobierno no va a resolver los problemas del país. No lo resolvió ahora y no lo va a resolver en los próximos 5 años, ¿verdad? A mí me parece, para mí, una de las cosas que demuestran claramente la gran irresponsabilidad es de financiar el Estado de otra manera, ¿verdad? A través de una reforma tributaria progresiva, ¿verdad? A través de la renacionalización de las pensiones para ya no seguir pagando la deuda de pensiones, ¿verdad? A través de una política de renegociación de la deuda y todo lo que se puede hacer para financiar al Estado de otra manera y no recurrir, ¿verdad? Al endeudamiento desmedido. Según datos del ICEFI, ya vamos a acercarnos al 100%. Hace rato pasamos del 90% y estamos rondando el 100% del PIB como porcentaje de la deuda. Entonces, ciertamente yo no sé cuándo la gente va a empezar a caer en la cuenta que este gobierno no va a resolver los problemas del país. Hay una serie de situaciones que han pasado por alto, por decirlo así. Y ahora que estamos a punto de cerrar, tú ya lo mencionabas al inicio, pero quiero que lo reafirmemos ahora. Nosotros vimos al vicepresidente, bueno, vimos al presidente diciendo que en el país la reelección no era viable, no se podía reelegir. 80, dijo que se podía reelegir 80 veces, pero no seguidas. No seguidas. Y ahora, para cerrar el capítulo, digamos, de esas cosas que en realidad dicen, vemos al vicepresidente diciendo que la reforma constitucional en ningún momento buscaba postergarse en el poder. Recuerdo una entrevista que le hizo Ernesto López y ahí aparece cabal registrado. Es más, diciendo que él no se podía prestar a una situación como esa porque era un demócrata. Ahora, sin embargo, la reelección ya está y a todas luces este va a ser el cierre, tú lo has planteado. Eh, yo creo que es que uno no puede decirlo de otra manera, porque si lo dice de otra manera, falsea la realidad y miente, pero es que vamos a tener, Franklin, una, unas autoridades
estatales en el país, todas ilegales e ilegítimas. Primero vamos a tener a un presidente reelecto inconstitucionalmente. O sea, Bukele va a ser un presidente de facto, va a ser un impostor a partir del 1 de junio. En la Constitución dice que no se puede quedar ni un día más y Bukele se va a estar quedando después del 1 de junio. Entonces, hay un presidente inconstitucional el 1 de junio, impostor de facto. Segundo, va a haber una asamblea legislativa ilegal por al menos dos razones. La primera, por la que mencioné hace un rato, es decir, todos son ilegales porque al promover la reelección de Bukele, violaron el artículo 75 de la Constitución, por tanto tenían suspendidos sus derechos ciudadanos y no podían ser electos. Entonces son ilegales. Y luego son ilegales porque son resultado de un proceso electoral fraudulento, ¿verdad? Las elecciones, especialmente la elección legislativa, ¿verdad? Nadie duda que Bukele ganó y ganó por un montón, ¿verdad? Por mucho que hayan puesto papeletas sin doblez, pero la Asamblea Legislativa, ahí hay una enorme duda si realmente ese fue el resultado, ¿verdad? Por toda la movida fraudulenta que se dio el día de las elecciones, pero fundamentalmente el fraude estuvo en haber modificado la cantidad de diputados y la forma de elección de los diputados, ¿verdad? Y eso permitió al oficialismo tener la cantidad de diputaciones que tuvo. Entonces, vas a tener una asamblea legislativa también ilegal, ilegítima. Y luego vas a tener alcaldes y consejos municipales, en mi opinión, también ilegítimos, porque fue una elección donde participó el 30% del padrón, imagínate. O sea, ¿qué legitimados pueden estar estos alcaldes y consejos con una participación electoral tan baja? Entonces, bueno, tenés unos funcionarios desde la presidencia hasta las alcaldías, pasando por la Asamblea Legislativa, totalmente ilegales. O sea, francamente es así. Si uno lo dice de otra forma, lo está falseando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a comportar esta nueva Asamblea Legislativa ilegal? Bueno, totalmente servil, complaciente con el presidente, de facto, ¿verdad? Es decir, y ellos no tienen salida. Por ejemplo, con la reforma constitucional, alguien me decía, bueno, pero si convocar a una constituyente es la alternativa, entonces Bukele podrá convocar una constituyente. No, no puede porque es un presidente inconstitucional. Bukele tendría que convocar a una constituyente ahorita, antes de ser, de que termine su periodo, que todavía es legal, pero no puede porque está en licencia supuestamente. Entonces es un enredo jurídico que ellos no tienen alternativa, ¿verdad? Y la reforma constitucional que van a aprobar, por cierto, no es la reforma de Félix Ulloa. La reforma de Félix Ulloa de hace algunos años, donde él aseguró que en la reforma no se iba a tocar la prohibición de la reelección y hasta se reunió con los LGTBQ+, para meterlo del reconocimiento. No, esa reforma ya no va. Hoy va la reforma de Bukele, eliminar la reelección presidencial y dejar la reelección indefinida. Probablemente más facultades para el presidente para gobernar por decreto. Probablemente se aprueben reformas para modificar los periodos electorales en función de los tiempos políticos del presidente. Fíjate que con toda la crisis económica que viene, Bukele no se va a arriesgar a hacer elecciones legislativas en el 2027. Van a modificar el periodo, ¿verdad? Y para llegar hasta el 29, donde él puede otra vez ser candidato y ahí chinear otra vez a los candidatos a diputados. Es decir, es terrible lo que viene, realmente. Creo que la sociedad no ha dimensionado, como me parece que lo dijiste en un momento, la gravedad de lo que está pasando y las consecuencias terribles de lo que viene para este país, no solo ya en materia democrática, sino que también en crisis económica,
vulneración de derechos. Mi gran temor es que cuando la gente reaccione va a ser demasiado tarde, el daño va a ser demasiado grande, algunas cosas no van a ser revertidas fácilmente en este país. En la concreta, Leonel, ¿qué son los temas que van en estos últimos 12, 15 días que quedan de esta Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que tú consideras que va a meter ya Bukele para tratar de sellar este proceso? Porque se habla de la reforma, por supuesto, de la Constitución, pero se habla del tribunal, se habla de una serie de aspectos que tienen que ver con temas, digamos, de cortísimo plazo. ¿Qué son los temas que tú consideras que pueden aparecer en estos 12 días de Asamblea Legislativa? Para mí su prioridad es la reforma constitucional. Y en la reforma constitucional van a meter todos esos temas. Por ejemplo, para el Tribunal Supremo Electoral, ellos lo que van a hacer es poner una reforma que modifique la manera de integrar el tribunal, ¿verdad? Y así ya no le dan su magistrado a Arena y al FMLN, que es a los que les tocaría, sino que todos son del oficialismo. Acordate que ya insinuaron con eso. Este diputado Auerbach, que por cierto no quedó, y que se mostraba todavía más servil que los mismos de Nuevas Ideas, él movió una propuesta de que todos los magistrados del tribunal fueran del partido que ganara las elecciones. Entonces probablemente ellos, para no parecer tan descarados, lo van a camuflar un poco, van a poner que todos los magistrados los elige la Corte Suprema de Justicia. Y como ellos controlan la Corte Suprema de Justicia, los magistrados van a ser todos de ellos. Yo creo que ahí lo van a meter ahorita, lo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la reforma constitucional. Ellos, acordate que van a presentar una reforma para, por un lado, adecuar el marco constitucional a la dictadura de Bukele, al gobierno autoritario, autocrático, sin transparencia, personalista. Y por otro lado van a también en la reforma a legalizar cosas que ahora son ilegales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algunas disposiciones del régimen de excepción, ¿verdad? Van a plantear que puede haber régimen de excepción de manera indefinida, ¿verdad? Algunas restricciones a derechos que hay con el régimen de excepción las van a incorporar. Probablemente también incorporen cosas relacionadas con la Fuerza Armada, de darle un mayor protagonismo a la Fuerza Armada, quizá no solo en materia de seguridad pública, sino que también beligerancia política, recuperar la beligerancia política le fue proscrita por los acuerdos de paz. Probablemente en materia económica metan las criptomonedas. Ahorita están armando el paquete de la reforma, me parece que ahí van a meter todo. Prioridad para mí va a ser la reforma constitucional. La va a aprobar en los últimos días, probablemente en la última plenaria. Yo me lo imagino así, en la última plenaria de esta asamblea, ellos se despiden aprobando la reforma constitucional y el 1 de mayo, en la primera plenaria de la nueva legislatura, se estrenan ratificando la reforma constitucional. Así va a ser. ¿Qué se puede esperar de este ejercicio? Porque si uno lo trata de ordenar, digamos, en el tiempo, Leonel, hemos visto una asamblea legislativa que en lugar de debate y discusión de temas, lo que presentó todos los días de plenaria eran dos cosas casi inquitables. Uno es aprobación de más deuda que fue casi que un renglón permanente, y la otra fue un ejercicio de discusión que se limitó a ser en realidad una especie de ataque permanente a la oposición. ¿Cuál, en tu lógica, va a ser el comportamiento de esta asamblea? ¿Qué podemos esperar digamos, de este formato de funcionario o de político que, como ya te digo, en estos 3 años se ha caracterizado por ser más que de buen debate, de enriquecedor, en realidad una discusión de ataque, de venganza, de desprestigio, de desinformación? ¿Qué podemos esperar ahora? Yo creo que le van a bajar protagonismo a la asamblea. Decirle en la estrategia comunicacional del gobierno
van a invisibilizar más a la asamblea, le van a bajar protagonismo, ¿verdad? El protagonismo va a ser del presidente y de quién más, ¿verdad? Bukele no deja que nadie más tenga protagonismo. Él usurpa la función de De todos los todos. demás funcionarios, ¿verdad? Ujú. Hay cosas tan concretas, tan de la materia de algún ministerio que debería ser el ministro y es él, ¿verdad? En sus redes. Ujú. Yo creo que como ya no van a tener tanto la necesidad de hacer propaganda desde la asamblea y de atacar a la oposición desde la asamblea, por la razón que vos decís, casi no va a haber oposición. Es decir, como ya no necesitan esa función de la asamblea en el marco de su estrategia de propaganda, probablemente le bajen perfil, va a ser una asamblea más invisible, creo yo, siempre sometida a lo que el gobierno decida que hay que aprobar y lo que no hay que aprobar, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener siempre una asamblea intransparente, una asamblea sin debate, una asamblea eh, que no representa la discusión plural de los temas del país, una asamblea que no representa las necesidades de la gente. Eso se repite, me parece. ¿Qué papel van a jugar los diputados de Arena y de Vamos, que quedan en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que si el oficialismo es, no sé cómo decirlo, no quisiera, pero si es inteligente, Ujú. eh, va a dejar que estas voces disidentes se expresen, ¿verdad? Que al final habrá que ver si se mantienen, ¿verdad? Yo tengo más confianza en Claudio Ortiz, que probablemente se mantenga en esa posición, no sé la de Arena, los dos de Arena, Ujú. ¿verdad? Que hay, si se van a mantener. Pero yo creo que al oficialismo, si no fueran torpes, les convendría que esas voces se estén escuchando en la Asamblea Legislativa, pero su cegazón por tener el poder total es tan grande que incluso pueden buscar la forma de silenciar esas voces. O sea, yo creo que las pocas voces de oposición que hay en la Asamblea deberían acuerparse de la sociedad civil también, plantearse ellos una estrategia de defensa, una estrategia de supervivencia, ¿verdad? Eh, Porque lo más probable es que no haya elecciones legislativas en el 27. Es que mira, en Ujú. el 27 Bukele va a medir que la crisis económica va a estar tan jodida, primero. Segundo, en esas elecciones él no irá como candidato, por tanto corre el riesgo de Ujú. tener un bajón y que la oposición se recupere. Entonces, por eso es que yo creo que van a incorporar en la reforma constitucional ampliar el periodo de los diputados y de Alargarlo. los consejos municipales 5 años y hacerlo otra vez elección general en el Conjunto. 29, donde él otra vez va de candidato y él puede otra vez intentar echarse al hombro a los diputados y a los alcaldes, especialmente a los diputados. Vamos a ver. Así más o menos pinta la cosa, ¿no? No tiene nada Bueno, que ver con democracia, ni tiene, hemos hablado en no. realidad casi como que es el Y es lejano oeste, que, ¿no? y es que no lo puedes decir de otra manera. Mm. ¿Cómo lo podrías decir? Habrá que ver si esto en realidad eh, la gente no sé, o sea, yo he escuchado tesis ya, y aquí con esto para ir cerrando, una reflexión final, Leonel. La gente ha empezado a decir que al menos 2 años, 2 años y medio más necesitan los salvadoreños para empezar a entender el costo y la reversión que tiene el país con estas decisiones. ¿Tú crees que la gente en realidad va a empezar a reflexionar esto? Hay otros que dicen que simple y sencillamente la reforma constitucional a la gente no le interesa, ni siquiera le va a poner atención. Sí, para mí la única alternativa frente a lo que está y
lo malo que está y lo peor que viene es que la gente vaya despertando. Esa es la única posibilidad, que la gente vaya despertando. Y cuánto tiempo va a pasar, cómo va a ser, yo no lo sé. Y es donde ahí yo creo que hay que mantener este trabajo crítico de informar, de debatir, porque no es, Franklin, que la gente jodida económicamente automáticamente hace un análisis crítico y responsabiliza por ello al gobierno. Es decir, esta idea de que entre más fregada está la gente, más va a reaccionar, no es así. Al contrario, a los regímenes autoritarios les conviene tener a la gente en condiciones económicas precarias, porque de esa manera hay dos cosas que le interesan hacer por conveniencia a los regímenes autoritarios. Uno es mantener a la gente sin educación. Por eso no es casualidad que no le paguen el presupuesto a la UES, que no se reconstruyan las escuelas. Es que a los gobiernos autoritarios, y Bukele no es la excepción, está siguiendo ese manual, les conviene que la gente esté sumida en la ignorancia, ¿verdad? Y la otra cosa que les conviene a los autócratas es mantener a la gente en condiciones económicas precarias, porque es más fácil manipularla, es más fácil engañarla. Si tú mantienes a la gente con hambre y cada 6 meses le regalas un paquete de alimentos, la gente lo ve bien. Entonces, no es casual que Bukele vaya de la misma manera. No es casual que a él no le importe la educación y no es casual que a él no le importe la crisis alimentaria. Entonces, no es cierto que la gente precarizada va a reaccionar. Al contrario, se sumerge más en su sobrevivencia diaria. Entonces yo creo que no hay que esperar que la gente en condiciones difíciles reaccione automáticamente. Hay que seguir haciendo el trabajo de informar, de orientar, de debatir, de educar. Este trabajo va a tener resultado, ¿verdad? Ya verás, hay un momento en que la gente se harta de la propaganda y busca información, ¿verdad? Yo veo cómo, fíjate que en el mismo aparato ya de propaganda de ellos hay disidencia. Yo empiezo a ver youtubers que eran fieles a Bukele y ahora con posiciones críticas. Es decir, están pasando ya cosas al interior del mismo aparato de propaganda oficialista, al interior de los mismos sectores que apoyan al oficialismo. Hay que seguirle la pista, ¿verdad? También a esos fenómenos que por ahí pueden ir abriéndose algunos caminos. Leonel, te agradezco. Buena plática. Bueno, en realidad, para cerrar el ciclo de esta Asamblea Legislativa y ver esta que se reengancha con el formato ilegal que hemos visto, un poco por donde va. Yo sí creo que va a ser un ejercicio. No recuerdo yo una Asamblea Legislativa como esta en el país. No sé si tú tienes un registro como esta que viene, con el nivel de control absoluto que va a tener. Y además con el nivel de prepotencia, de arrogancia y de matonería política. Yo, francamente, y de mediocridad. No recuerdo otra asamblea legislativa como esta, la verdad, porque aunque muchos recuerdan esa asamblea legislativa del PDC, que le llamaban la planadora, ¿va? No era como esta. O sea, hoy tenés en realidad, aquí no se discuten las cosas. Aquí las cosas pasan y de repente aprietan y ponen a los soldados a jalar gente y ya la gente se le olvida la ley. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que hay que hacer un ejercicio de mucho seguimiento, porque esto que está pasando en el país, simple y sencillamente es una etapa que teníamos rato, por lo menos varias generaciones no habíamos visto, ¿verdad? Así que yo creo que hay que ponerle también ojo al Cristo, como dicen. Te agradezco, Leonel. Bueno, gracias a vos. Un saludo para toda la gente. A ustedes, gentes, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos hasta acá y como siempre, en el transcurso de la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas del contenido que hemos compartido este día. Abrazos y los veo hasta la próxima.